el Poder Judicial de la Federación, sobre todo en el ámbito electoral. Y por último también recibimos a don Javier Santiago, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, candidato a doctor en Ciencia Política por la UNAM. Es experto en temas de financiamiento a partidos políticos y actualmente es el responsable del Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones, Laboratorio de Análisis Politológico y Políticas Públicas. También le damos la bienvenida al coordinador parlamentario, el senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y a la senadora Barrales también por su participación esta mañana. En el orden del formato que hemos definido, cada uno tendrá hasta 10 minutos para una intervención inicial y abriremos la mesa para el debate. Le doy el uso de la voz al maestro Javier Aparicio. Unos 10 minutos. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Yo quiero dejar en la mesa una serie de reflexiones sobre lo deseable o no de contar con un Instituto Nacional Electoral en México. No voy a dejarlos en suspenso. Básicamente lo que voy a decir son varias razones por las cuales creo que es una mala idea implementar un Instituto Nacional Electoral en nuestro país. La primera es, voy a empezar de lo general a lo particular. El primer asunto es la correspondencia entre el problema que se quiere resolver y el remedio que se propone. Entonces, lo que se dice, el diagnóstico a grosso modo es: tenemos un problema en las elecciones locales porque los gobernadores capturan a los institutos locales y entonces pervierten las elecciones locales, y entonces el remedio es quitarle a los gobernadores los institutos locales. Entonces, suena bien, ¿no? Vamos a tener un gran Instituto Nacional Electoral que controle a los gobernadores abusivos. Bueno, suena bien, pero el diablo está en los detalles. Yo lo primero que diría es, para que un gobernador capture su instituto nacional, su instituto local, pues primero tiene que controlar su Congreso local, ¿no? Entonces, si el problema es la captura si nos preocupa la captura de los institutos locales, pues primero nos debería preocupar la captura de los congresos locales. Y esto tiene que ver con el tema de la falta de contrapesos en nuestros estados. ¿Y esto por qué es importante? Porque, bueno, supongamos que le quitamos al gobernador a los institutos locales. De todos modos, el gobernador tiene amplio margen de maniobra para lo que importa, ¿no? Que es la gestión del presupuesto, la gestión de gobierno y demás. Vamos a poner estas cosas en perspectiva. Los estados y municipios del país reciben más de 1 billón de pesos al año en transferencias y participaciones. 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos. Con que haya un desvío de 1% o 5% de estos recursos, estamos hablando de que las autoridades locales en nuestro país tienen a su disposición presupuestos que rebasan por varias veces el financiamiento público a partidos, las prerrogativas para campaña y demás. Entonces, yo creo que es mucho más importante pensar cómo se le pueden atar las manos a los gobernadores para que no intervengan en los procesos electorales. Pero esto pasa por los congresos locales, por las auditorías locales, digamos. Hacen falta contrapesos en nuestros estados, pues, para tener elecciones más confiables. Ahora, vayamos un poquito más al fondo del asunto. De nuevo, si el problema son los congresos locales, bueno, vamos a diagnosticar bien esto. En nuestro país hay 18 estados, 18 entidades con gobierno dividido, 10 de ellas con gobernadores del PRI, 8 de ellas con gobernadores que no son del PRI. Vamos a evaluar si de veras son tan capturables estos institutos locales. Pensemos, por ejemplo, si la supuesta influencia de los gobernadores en los institutos locales de veras pervierte o afecta los resultados electorales. Esto es muy sencillo. Comparemos los resultados de las elecciones coincidentes. ¿Qué pasa en las casillas federales? ¿Qué pasa en las casillas locales? Si yo encuentro diferencias sospechosas, por así decirlo, entonces tengo un argumento. Pero en la medida que las casillas de las elecciones locales sean casi tan confiables como las casillas que instala el IFE, pues estamos queriendo transformar el sistema electoral para darle un pequeño pellizco a los gobernadores. Ahora,
Otras cosas que me preocupan sobre esta iniciativa tiene que ver con los problemas de implementación. Entonces, lo primero digo, bueno, el proceso electoral pues tiene diversas etapas. El padrón, la integración de casillas, los cómputos, la fiscalización. Bueno, el padrón ya es federal. La instalación de casillas, yo creo que las casillas locales y federales son suficientemente confiables. ¿Cuál es mi evidencia? Los niveles de alternancia que hay en elecciones locales. Nuestra transición democrática empezó en los estados y después llegó a la federación. Ahorita ya vamos en la segunda y la tercera vuelta de la alternancia. Entonces, bueno, si nuestras casillas son confiables, entonces nos podemos dejar de preocupar de esa parte. Ahora, pensemos en las otras partes, pensemos en el tema fiscalización. En la mesa anterior se acaba de hablar de todos los retos de fiscalización que tienen. Yo creo que para el Instituto Federal Electoral, hoy en día, en nuestras elecciones federales y en nuestras elecciones locales, el talón de Aquiles es la fiscalización. No sabemos cuánto se gasta en campañas y la capacidad del instituto local o del Instituto Federal Electoral, la capacidad de fiscalización de nuestros institutos electorales es muy limitada, ¿no? Se nos escapan las cosas, se las prorratean, el gasto de campaña se vuelve gasto ordinario, no da tiempo, el dictamen es complicado, etcétera. En 15 días vamos a conocer la verdadera capacidad del Instituto Federal Electoral para fiscalizar un proceso federal. Bueno, ahora imaginémonos a una autoridad a la que se le encarga fiscalizar más de 4,000 contiendas electorales. Lo que estoy diciendo aquí es que, cuidado, si el problema de las elecciones locales es muy similar al problema pendiente de las elecciones federales, que es el control del dinero. ¿Cuánto dinero se gasta en las campañas? ¿Cómo se fiscaliza? ¿Cómo se pueden sancionar a los partidos pues para que se autolimiten? Y yo creo que esto es donde más dificultades se enfrenta el Instituto Federal Electoral. Y no veo cómo encargarle la fiscalización de miles de elecciones pueda ayudar al asunto. Ahora, podemos pensar en otros temas. Pensemos en el asunto de los temas judiciales, ¿no? Hoy por hoy, el Consejo General del IFE dedica horas y horas para discutir una tras otra de las impugnaciones frívolas que ocurren durante un proceso electoral. El Consejo General del IFE dedica más horas a discutir quejas frívolas que a discutir los dictámenes de fiscalización, por ponerlo de una forma. Bueno, ahora imaginen a un Instituto Nacional Electoral discutiendo los problemas de cada elección municipal y de cada elección estatal. Esto es un problema de implementación que creo que es grave. Otro problema es pensar en la capacidad administrativa de nuestras autoridades. Digamos, cuando estamos pensando en la reforma electoral que el país necesita, así en el pizarrón, pues suena muy bien, porque el diagnóstico simple es decir, bueno, el IFE, a pesar de todo el pataleo, el IFE organiza elecciones de manera más confiable que los institutos locales. Puede ser, a mí me gustaría ver la evidencia concreta, pero concedamos el punto. Ahora, lo siguiente, de ahí no se sigue, que entonces una autoridad que organiza 333 campañas cada 3 años va a tener la misma capacidad o la misma calidad en la implementación o en su gestión si le encargas 4,000 procesos electorales. Lo sabemos, cada 3 años el Instituto Federal Electoral sufre un fuerte desgaste porque lo que ocurre en el Consejo Electoral es similar, el Consejo General es similar a lo que ocurre dentro de un ring, ¿no? Los partidos se acusan mutuamente, acusar al IFE de sus debilidades es un spot gratis, ¿no? Ahora imaginémonos el desgaste de un Instituto Nacional Electoral que año tras año está enfrentándose a la problemática electoral local. Yo creo que esto es complicado. Entonces, digamos, puedo tener una autoridad que hoy por hoy es más eficiente o más eficaz o más confiable que las autoridades locales. Eso no implica que si le quintuplico el trabajo va a seguir siendo igual de capaz. Entonces ahí hay problemas de implementación. Ahora, temas secundarios. Otra parte se dice, bueno, es que vamos a ahorrar dinero, porque hoy por hoy hay 2 burocracias, la federal y la estatal. Vamos a ahorrarnos dinero. Y bueno, si piensas que te vas a ahorrar dinero con esto, revisa el escalafón de salarios del IFE antes de pensar que te vas a ahorrar dinero. No son más baratas las plazas del IFE. Podemos quedar en un escenario en el que en el Instituto Nacional Electoral le pide al Congreso 25,000 millones de pesos para vigilar todas las elecciones y el Congreso le da 15,000 millones de pesos. Y entonces desde el principio queda maniatado tu autoridad electoral. En fin, concluyo con un tema general, que es el asunto. No debemos olvidar que en una democracia representativa
por lo general conviene más descentralizar el poder y diversificarlo. Entonces, detrás de la idea del Instituto Nacional Electoral está esta idea un poco fantasiosa, diría yo, de que un Consejo Nacional de 11 consejeros va a ser capaz de resolver todos los problemas electorales que ocurren en los más de 2.400 municipios y las 32 entidades de la Federación. Yo, en lo particular, si me preguntan, yo prefiero apostar al juego político que ocurre a nivel local y prefiero apostar a la calidad diversa de 32 consejos locales, de institutos locales, designados por congresos locales, de gobernadores electos de manera local. Yo confío más en esa diversidad de consejos que en un consejo general donde tenemos 11 superconsejeros teniendo que resolver todo. Es un asunto, es una discusión, si quieren, de federalismo, pero también es una cuestión de diversificación de riesgos, ¿no? Hoy por hoy sabemos la designación de consejeros del IFE es un problema, se cuestiona y demás. Bueno, pensemos ahora en el nivel de sospechosismo, de controversia que habría detrás de la designación de 11 superconsejeros del Instituto Nacional Electoral. Y mi último punto tiene que ver con, bueno, cómo pensamos nuestra democracia hoy por hoy. Yo lo que diría es, si no somos capaces de confiar en que las autoridades locales son capaces de contar sus votos para elegir a sus representantes, si yo no le confío a lo local escoger a sus autoridades, a sus políticos, ¿cómo le puedo confiar la policía, el predial, el agua, la luz, la alarma sísmica? Porque si no confío en esa capacidad básica de las autoridades locales, de los ciudadanos de los municipios y estados de nuestro país de contar sus votos y de tratar de controlar a sus gobernadores y de tratar de controlar la ambición política de sus legisladores, ¿cómo le puedo controlar el resto de la gestión de gobierno? Entonces, por eso yo creo que hay que pensarlo dos veces. Suena muy bien, está en el pacto, a mucha gente le urge el Instituto Nacional Electoral, pero hay que pensarlo con cuidado. Yo creo que hay razones de fondo, hay razones de implementación, hay problemas de costos que hacen que esta propuesta no sea una buena idea. Si el problema son los gobernadores sin contrapesos, pues pensemos cuáles son los contrapesos adecuados para el gobernador. Yo diría, la reelección de legisladores locales es el contrapeso ideal para los gobernadores. Vamos a pensar en eso, vamos a tomarlo en serio. Eso también está en el pacto. Gracias. Muy bien, muchas gracias al doctor Javier Aparicio. Reiteramos la bienvenida a todos nuestros ponentes de lujo del día de hoy. Y bueno, vamos a dar continuidad, vamos a dar el uso de la palabra a Jorge Alcocer, que nos va a apoyar también con su participación. Ya pasó el público, ¿no? Vieron la trayectoria. Muy bien, en el uso de la palabra hasta por 10 minutos vamos a escuchar a Jorge Alcocer. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación, señores senadores. Es un gusto estar, además, en una mesa tan Creo que está relevante. apagado el micrófono, ¿eh? Está apagado, es que no se escucha. Una primera y respetuosa sugerencia de método a los legisladores, de alguien que ha participado muchos años en estas cosas de andar haciendo reformas electorales. Hay que tener una división de temas, un diagnóstico y un método. Porque si todo tiene que ver con todo, no se va a llegar a nada. Y tengo la impresión de que todavía existe un nivel alto de confusión en los planos del debate y en las materias a discusión. Pongo por caso, el próximo 9 de agosto, con fecha tan precisa, vence el plazo establecido en el decreto de reforma constitucional en materia de reforma política, publicado ese día en el Diario Oficial de la Federación. Es donde están las figuras de candidatos independientes, consulta popular, iniciativa ciudadana, sustitución del presidente de la República en caso de falta absoluta o por licencia temporal. El Congreso se dio a sí mismo un plazo de 1 año para legislar en la materia. Hay varias iniciativas ya presentadas, pero no hay agendado ni un procedimiento ni un método para cumplir el plazo constitucional.
Ya sabemos que si el Congreso no cumple, pues ya el tribunal proveerá, pero ¿no sería mejor que el Congreso cumpliera y que le diera al país las leyes que se comprometió el Congreso de la Unión cuando aprobó la reforma en materia de reforma política, que llevó 2 años de debate, 2 años, y en donde, por cierto, se discutieron temas como los que están discutiendo ahora de nuevo, que la reelección de legisladores, la reelección de alcaldes, los temas de revocación de mandato. Siguiente sugerencia. Yo digo que en México tenemos una ventaja, no necesitamos invocar espíritus de legislador. Los que hicieron las reformas en su mayoría están vivos, se les puede preguntar. Y me atrevo aquí a recordar que en 2007, 2008, pues hubo un enorme debate para hacer una reforma completa. Se emitió un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se abrogó el que se había promulgado en el año 90. Todos los que participamos en la reforma de 2007-2008, estamos vivos. Si se nos pregunta por qué se hizo una cosa o por qué se hizo otra, ¿por qué no se creó el Instituto Nacional de Elecciones en el año 2007? ¿Se discutió el tema? Sí, sí se discutió. Consumió en la mesa de trabajo, en la mesa pequeña, como unas 20 horas de discusión. Se hicieron diagramas de flujo, se vieron cómo podían ser los procesos de concatenación de elección local, elección federal, qué iba a pasar desde el momento de la organización de los procesos hasta la conclusión de los mismos. Todo eso se valoró y se analizó. Y se llegó a la conclusión, señores senadores, que no era conveniente crear un Instituto Nacional de Elecciones. Pero se llegó también a la convicción de que había que dejar abierta la posibilidad de que el Instituto Federal Electoral, mediante convenio celebrado con los institutos electorales, a petición de los propios institutos, pudiese asumir la organización de las elecciones locales. Eso está en la Constitución desde noviembre de 2007. ¿Cuántos estados han solicitado al IFE que les organice elección local? Ninguno. Ninguno. El único gobernador que públicamente ha dicho que podría considerar solicitarle al Instituto Federal Electoral organizar su proceso electoral local ha sido el gobernador Arturo Núñez en Tabasco. Lo dijo en su toma de protesta el 1 de enero de este año. Bueno, esa es la situación que tenemos. ¿Por qué lo que en 2007, 2008 se discutió, se analizó a profundidad, qué ha cambiado para que hoy digamos hay una nueva condición, hay una nueva circunstancia que nos lleva a plantear desaparecer a los institutos electorales locales, desaparecer a los tribunales locales y traernos todo a un Instituto Nacional Electoral con sede, me imagino, pues donde está el actual, ¿verdad?, en Viaducto Tlalpan y Periférico. Ahí vamos a discutir, o se va a discutir, desde la elección en Pénjamo hasta la elección de presidente de la República. ¿Cómo nos imaginamos ese animal llamado Instituto Nacional Electoral? Luego, hay que tener un diagnóstico de los institutos locales. Miren, los institutos locales están muy mal, sí, es cierto. Algunos están pésimo. El caso del Distrito Federal es patético. La manera en cómo desde la Asamblea Legislativa se distribuyeron públicamente los consejeros electorales. Resulta que uno fue destituido por la Sala Superior porque no cumplía los requisitos y salió el coordinador perredista en la Asamblea Legislativa y muy transparente dijo: ese le toca a los de Bejarano. Pues ¿qué institutos locales tenemos? Porque miren, señores legisladores, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y para capturar institutos locales se requiere la cooperación de alguno de los partidos, porque nadie tiene 2/3. Y en los institutos locales los consejeros los nombran por 2/3. Si quieren ustedes conocer cómo se distribuyen sabiamente los grupos parlamentarios y los partidos en los estados a los consejos de los institutos, hay un montón de ejemplos
que están a la vista. Algunos, repito, verdaderamente escandalosos. ¿Eso supone que hay que desaparecer a los institutos locales? No. Supone que tenemos que encontrar una fórmula para evitar esta distribución por cuotas de los institutos locales, que ya abarca, por cierto, a los órganos ejecutivos, y en algunos casos se cuotean hasta las plazas administrativas. En el Distrito Federal los partidos tienen cuoteado en el instituto local hasta las plazas de limpieza. ¿Cuántas le tocan en cada consejo distrital a cada partido? Y eso ocurre en otros institutos. ¿Por qué en el Instituto Federal Electoral, por ejemplo, se puso en la ley cuántas comisiones podía integrar cada consejero y que no estuvieran creando comisiones adicionales en el IFE? Porque la convicción a la que se llegó en 2007, 2008, de entrevistas realizadas con los propios consejeros y exconsejeros, fue que había una feudalización en el Instituto Federal Electoral. Los consejeros electorales en el IFE se asumían como jefes de las estructuras ejecutivas, y entonces el consejero que presidía la Comisión de Organización Electoral se asumía como jefe del director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, y el consejero que preside la Comisión del Registro Federal de Electores se asume como jefe del director ejecutivo del Registro Federal de Electores, y entonces no hay cadenas de mando. Eso es lo que le ha pasado al IFE, y ese fue uno de los objetivos del 2007-2008, recuperar, restablecer las cadenas de mando y retomar la idea de que los órganos ejecutivos del Instituto Federal Electoral, como también está planteado para los órganos ejecutivos de los institutos locales, tengan autonomía de gestión y que los consejeros no se encimen en el trabajo de los órganos ejecutivos. Hay un diseño detrás de todo lo que se ha hecho. Creo entonces que es necesario tener ese diagnóstico. Hay 32 institutos electorales locales. ¿Cuál es el estado que guardan? ¿Cuánto cuestan? Sabemos que más o menos el total de institutos andan costando entre 7.500 y 8.000 millones de pesos al año. ¿Cuál es el impacto de desaparecerlos? Impacto presupuestario. No vayan a decirnos que no tiene impacto presupuestario, ¿no? Porque luego uno ve cada cosa. ¿Cómo que no tiene impacto presupuestario? Pues va a tenerlo, ¿verdad? Para bien o para mal, pero va a tener. Voy a concluir. Creo que hay que explorar las alternativas de solución a partir de los diagnósticos que se tengan, pero sin un diagnóstico que nos diga con precisión el estado que guardan institutos y tribunales locales, señores legisladores, podemos equivocar el camino. Pueden ustedes equivocarse de camino. Hay distintas opciones que se han explorado. Termino diciendo, la idea que han puesto en sus 30 puntos de que el Senado desaparezca institutos electorales me parece verdaderamente aberrante. Lo digo con todo respeto, aberrante. La autonomía de los órganos electorales supone su inamovilidad, supone el respeto de los poderes públicos a su existencia. Pues si van a desaparecer institutos locales, pues de una vez vámonos de frente y desaparezcan también el IFE, que puedan desaparecer el IFE si alguien se queja, pero no creo que sea por ahí la solución. Creo que hay que fortalecer lo que hemos avanzado, hay que evitar estos cuoteos, estos asaltos de los institutos electorales locales, pero hay que perseverar en una república federal, en una república con instituciones dignas de eso, de una república federal. Dejo para otra ocasión, si ustedes me invitan, una idea que también se ha explorado: ir a un código nacional de elecciones, normas iguales, porque al final de cuentas estamos hablando de lo mismo, código nacional de elecciones, en donde se establezcan también los requisitos para autoridades electorales y evitar entonces la balcanización que nos ha ocurrido. Vean ustedes lo que ha pasado en los códigos y las constituciones de los estados, porque, por ejemplo, me acabo de encontrar, porque en San Luis Potosí, por ejemplo, donde me invitaron los del instituto a dar una plática, que en San Luis Potosí les hicieron una reforma para que los consejeros electorales solamente funjan durante un proceso electoral
y si se portan bien, los pueden reelegir. Si se portan mal, ya no los reeligen y nada más tienen 3 años. ¿Por qué tenemos esa balcanización en nuestras leyes electorales? Porque no hemos logrado establecer ese tipo de pesos y contrapesos de controles democráticos. Perdón, ya me excedí en el tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Escuchamos con atención la opinión, la experiencia que nos comparte don Jorge Alcocer. Aprovechamos para darle la bienvenida también al presidente del Senado, el senador Cordero, que ya está aquí con nosotros, y solamente reiterar la importancia de este espacio que se abre para escuchar todas estas experiencias, todas estas voces de quienes hoy nos acompañan y que tienen como objetivo para la fracción de Acción Nacional y del PRD precisamente la intención de construir una propuesta en donde estamos convencidos que escuchando todas estas posiciones nos van a complementar, nos van a ilustrar para poder generar esa propuesta en torno, en este caso particular, a esa polémica propuesta de la creación del Instituto Nacional Electoral. Vamos a continuar escuchando ahora. Está el doctor Flavio Galván, hasta por 10 minutos, para que nos comparta también su opinión, su posición al respecto. Adelante, por favor. Gracias, senadora. Con todo respeto, señores legisladores, mi felicitación por estos diálogos, por estas mesas de debate. De un tema que evidentemente no es nuevo, que el Partido de la Revolución Democrática postuló desde 2001 en su programa de acción, que se retomó en la Ley de la Reforma Electoral en 2007 y que ahora, con motivo del Pacto por México, se vuelve a comentar. Cuando veo la propuesta, me parece interesante, pero cuando leo la motivación de por qué un Instituto Nacional de Elecciones y consecuentemente un Tribunal Nacional de Elecciones, me acuerdo del refrán popular, que no repetiré en sus letras: muerto el enfermo, se acabó la enfermedad. Yo creo que no. Con independencia de una posición que he hecho pública, en el sentido de que es una contraposición al sistema federal, que efectivamente es una forma de descentralización del poder, esta unificación nos lleva a un Estado centralista, cuando menos por lo que hace a la materia electoral. Porque para poderla hacer sistemática, se tiene que expedir un Código Nacional de Elecciones en la que se regulen, o en el que se regulen, según sea código o ley, todas las elecciones, las federales, las locales y las municipales, y probablemente también aquellas elecciones de auxiliares municipales, como está en muchos códigos. Ya me imagino la sistemática de este Código Electoral o Ley Nacional de Elecciones. Me parece que debemos empezar por otra sistematización. A partir del sistema federal, a partir de la existencia de autoridades electorales nacionales, pero en su connotación federal actual, de autoridades electorales estatales y del Distrito Federal, y evidentemente de autoridades municipales, pensar en una sistematización de los artículos 41, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto nos daría oportunidad de similitud, de congruencia, con todas las diferencias que un sistema federal debe respetar y debe aceptar, de congruencia en el sistema federal. Si los problemas son falta de desempeño técnico adecuado de los consejeros, si el problema es la falta de independencia de los consejeros integrantes
de los institutos electorales locales. Si el problema fuera gasto electoral excesivo, estamos hablando de problemas de hecho, que en consecuencia tenemos que resolver también de hecho. No podemos la realidad fáctica cambiarla con un decreto. Puede ser una ley, una reforma constitucional extraordinaria, pero esto no acabaría con el mal. Tenemos que ir entonces a los problemas de facto, resolviéndolos de facto. Falta profesionalismo o profesionalización en los consejeros electorales. Pues formémoslos profesionalmente. El artículo 41 de la Constitución Federal establece que el Instituto Federal Electoral, lo sabe mejor que yo, además de autoridad, es profesional en la materia. Y el Consejo General, el órgano supremo de dirección. ¿Cómo podemos resolver este problema si ello existe? Pues busquemos, hagamos un perfil del consejero electoral. ¿A quién queremos como consejero electoral? En consecuencia, pensemos en profesionales de la materia electoral, quizá abogados, politólogos, economistas, sociólogos. Ya veríamos en todo el esquema nacional cuáles son las carreras que mejor nos pueden proporcionar profesionales de la materia electoral. Hagamos convocatorias democráticas, abiertas, a toda la población, por supuesto, que reúna los requisitos para poder ser consejero electoral, que no sean propuestas de los grupos parlamentarios, o lo que en uno de los estados de la República está peor todavía, que el aspirante a consejero electoral del estado tenga que ir a tocar las puertas de los partidos políticos para ver si alguien lo postula. ¿Cuál va a ser el vínculo para que el ciudadano pueda decirle partido A, B o C, postúlame como consejero? Y lo que a mí alguien me preguntó cuando pedí apoyo para ser magistrado, ¿y qué ofreces? Contesté imparcialidad, objetividad profesional. No, eso ya me lo sé. No, se trata de respetar también la función de quienes han de cumplir con esta función. Convocatoria a todos. Que cumplan los requisitos formales, una revisión formal y una evaluación académica. Ahí están las universidades, los institutos de educación superior, organizaciones académicas que podrían llevar a cabo una evaluación de los mejores elementos desde el punto de vista académico, para que luego los órganos legislativos evalúen cuáles de estos elementos profesionales pueden ser los mejores elementos para constituir los consejos electorales. Pero cuidemos también la separación partidista de los consejeros electorales. ¿Cuál es el tiempo prudente, el tiempo razonable que se debe exigir a un ciudadano para que pueda ser consejero electoral? Que no haya sido candidato, o que no haya ocupado un cargo de elección popular, o que no haya sido dirigente, pero dirigente no en la versión que hemos hecho en la sala superior con mi voto en contra, de que es representante de partido el que representa en una mesa directiva de casilla. Todo debe tener límites y debe ser racional y razonable. Dirigentes de partidos políticos, ¿cuántos años de separación? Pero establecer además un servicio electoral de carrera, que no sean los consejeros para este procedimiento electoral, que no sea para 3 años. Uniformemos, demos permanencia, no vitalicia por supuesto, una permanencia temporal a los consejeros. Y junto con esta permanencia, que podría ser de 6, 7, 8, 9 años, los señores ministros de la Corte duran 15 años, pueden ser cargos terminales, y establecer un régimen de impedimentos y prohibiciones, que después de ser consejeros no vayan a ocupar cargos de elección popular o cargos en la administración pública, que no sea la esperanza el premio que se va a tener con posterioridad. Aplicar
el sistema de responsabilidades civiles, administrativas y políticas inclusive, pero que no se use el juicio político como arma de Damocles, como el coco, que ahí viene, que se aplique cuando se tenga que aplicar, que se aplique en serio. Y creo que de esta manera podríamos tener una solución de hecho a los problemas de hecho. Pensar en un Instituto Nacional de Elecciones me lleva a mayores reflexiones, porque tendríamos que establecer un sistema más o menos uniforme e igualitario de distribución de la población. Revisemos cuántos distritos electorales locales tiene cada entidad de la República y cuántos distritos federales, cuántos municipios y cuánta población. Si hemos de atender al principio del voto igual para todos los ciudadanos iguales y una división aritmética de la población nacional, vamos a tener que crear una nueva geografía electoral y una nueva democracia electoral. Yo propongo finalmente la creación del poder electoral. El Tribunal Electoral no debe formar parte del Poder Judicial, ni federal ni local. Tal vez tuvo su razón de ser, pero ya pasó el tiempo. Y la experiencia nos ha demostrado, cuando menos en mi opinión, y me hago responsable siempre de lo que digo, ha sido un error incorporar al Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. Debe tener autonomía constitucional, como la tiene el Instituto Federal Electoral. La Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales debe tener autonomía constitucional, no depender del Procurador y en consecuencia del Presidente de la República. Debemos tener una ley de partidos políticos que formarían parte de este poder electoral junto con los ciudadanos. Finalmente, la autoridad más importante para contar, recibir y contar los votos son los ciudadanos. Las mesas directivas de casilla, órganos constitucionales de autoridad, son flor de un solo día. Y yo confío en los ciudadanos. Mis hijas han sido funcionarias electorales. Confío en lo que mis hijas, mis amigos, mis vecinos hacen. Sé que cuentan y cuentan bien los votos. Si partimos de la confianza y de la credibilidad en las mesas directivas de casilla, me parece que también podríamos transformar de otra manera nuestra realidad electoral. Hay muchos temas, pero el tiempo se ha acabado y me quedo en esta parte. Gracias. Muchas gracias al doctor Flavio Galván. Por supuesto, sin duda interesante la propuesta del Poder Electoral, y ese es parte de nuestro objetivo, conocer todas estas propuestas, opiniones, consecuencia de toda la experiencia que rodea toda la propuesta y la visión que hoy nos están compartiendo. Vamos a escuchar en esta ocasión al doctor Salvador Nava para que también nos comparta opinión y bueno, derivado de su amplia experiencia, nos parece que también va a abonar en este sentido. En el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, el doctor Salvador Nava, por favor. Muchas gracias, señora senadora, señores senadores. Un honor estar con ustedes. Siempre he pensado que la ideología de un juez democrático tiene que empatar con la del legislador democrático. El hecho de que ustedes tengan la amabilidad de convocarnos me parece que ventila y da cuenta del buen diálogo democrático y el intercambio de ideas que hay en el país. Quiero dejar algunas reflexiones sobre la mesa desde tres perspectivas, a partir de un factor cultural, un factor político y un factor jurídico, todas desde luego desde mi experiencia como magistrado de la Sala Superior. Doy un dato: esta integración de la Sala Superior ha ingresado 40.600 asuntos, de los cuales hemos resuelto 40.500 en poco menos de 7 años, y puedo atreverme a decir que en términos generales todos los puntos que están sobre la mesa para ir o no al Instituto Nacional de Elecciones se han resuelto por vía de sentencias y también por doctrina jurisprudencial. La primera reflexión sobre el cambio, sobre el factor cultural, me parece que nace del hecho de que la construcción social y jurídica de la democracia no son suficientes sin una cultura democrática, y aquí nos enfrentamos a un grave problema. Recuerdo un concepto de mi maestro español Pablo Lucas Verdú, el de fórmula política, que decía que la fórmula política es la expresión ideológica que organiza jurídicamente las instituciones públicas del Estado. Con palabras lisas y llanas, decía, la fórmula política de un Estado es la forma de ser del Estado.
La forma de ser del Estado es una república representativa, democrática y federal con base en el municipio libre. Me parece que si cruzamos estos apotegmas o estos principios con la idea del Instituto Nacional Electoral, podríamos hacer una matriz a partir de los cuales podríamos ver variable por variable y ustedes definir si es conveniente o no. Yo difiero de la preocupación de la balcanización del sistema electoral. Me parece que nuestro federalismo es asimétrico y hay que cuidarlo y hay que ir en ese sentido, a menos que estemos pensando en un cambio de régimen jurídico-político desde una perspectiva geográfica. Aquí se cruza otro problema terrible de la cultura democrática, que es el sentimiento, o el sentimiento constitucional, dicen los españoles, o el italiano Gaetano Mosca. El problema, si queremos dejar a los gobernadores fuera de las elecciones, creo que tenemos que verlo desde la perspectiva de los ciudadanos. Los ciudadanos y los funcionarios en los estados quieren quedar bien con los gobernadores. El problema no son los gobernadores en sí mismos, que claro que nos encontramos con algunos más activos que otros para tratar de incidir. Creo que esto no cambiaría teniendo la centralización de una organización nacional. Ahora bien, la construcción social y jurídica de las dinámicas democráticas me parece que no descansan solo en la eficacia de las propias instituciones. Yo puedo decir que prácticamente todos los partidos políticos han sido denunciados o acusados a través de demandas en el Tribunal Electoral por lo mismo que acusan a otros. Digamos que las dinámicas se repiten, toda proporción guardada y ubicando el contexto y la situación de quién está en gobierno en alguna entidad federativa y cuáles son las situaciones o qué partido político es más fuerte en un municipio, en un estado o a nivel nacional, y desde luego a partir de la coyuntura del tiempo. Una perspectiva que tiene que resolver jurídicamente la cuestión es si los principios constitucionales que rigen la actividad electoral cambiarían o tendrían una tutela, digamos, más fuerte o revestida si vamos o no a un Instituto Nacional Electoral. No veo la relación directa para afirmar que sería así. El factor político clave creo que tiene que ver con la autonomía e independencia en el proceso de designación de las autoridades electorales, tanto locales como federales. Desde que tenemos la competencia en el artículo 79.2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, desde 2008 la Sala Superior ha resuelto 260 juicios sobre problemas de integración de autoridades electorales. No sé si se traslada este debate a la Cámara de Diputados o al Senado, como se tenga pensado, dejaría de tutelarse, uno, la posibilidad de acceder a eso como un derecho ciudadano; dos, si se depurarían los problemas y todos estaríamos contentos con la designación; y tres, cuál sería el esquema para actuar en las entidades federativas con personas nombradas desde el centro. Hemos resuelto algunos problemas graves. Desde la anterior integración, por ejemplo, se acordarán del caso de Yucatán, en el cual la Sala Superior designó directamente y hubo un problema ahí de eficacia de la sentencia que tuvo que intervenir la fuerza pública. En Colima tuvimos que intervenir porque no hubo ni siquiera convocatoria para el nombramiento de los, no me acuerdo si eran consejeros o magistrados. En San Luis Potosí acabamos revisando los exámenes de aquellos que se oponían porque no se adecuaba al cumplimiento de la norma. En Sonora se nombró recientemente a un magistrado, y el problema terrible que hay actual con el nombramiento del Instituto Federal Electoral, que a partir de una interpretación que potencia el derecho a ser votado, con una demanda espléndida que hizo Jaime Cárdenas en su tiempo, se ha resuelto porque sí alcanza, y ahora está confuso si debemos entrar o no. No me pronuncio, está sobre la mesa, pero me parece que deja ver la problemática del nombramiento de las autoridades electorales, que no sé si el hecho de ir a un Instituto Nacional de Elecciones ofrece una solución o no. Solo lo estoy poniendo sobre la mesa. La idea de imparcialidad o independencia desde la perspectiva partidista en la integración de los órganos electorales tampoco me parece muy afortunada o rotunda. Me parece que Sergio García Ramírez, que fue secretario general de su partido político, fue un espléndido consejero electoral. Me parece que Juventino Castro, que participó después activamente en otro partido político, fue un espléndido ministro de la Corte, y me parece que César Jáuregui, que fue un distinguido militante partidista, es un espléndido consejero de la Judicatura. Es decir, no necesariamente tiene que ver, aunque claro, la idea de dejar fuera la injerencia política no neutra de los gobernadores, pues es lo que se trata de ir o de caminar.
Tenemos que garantizar el desempeño de las funciones de la autoridad electoral, cualquiera que sea el modelo. Registro de electores, registro de partidos políticos, manejo de prerrogativas y fiscalización, no sé si sufren el embate de los gobernadores. Me parece que no, y que hemos avanzado en un sistema de construcción democrático electoral que hace que estas dinámicas torales de la función electoral caminen o funcionen. Me preocupan, sí, dos cosas desde la perspectiva política y también cultural. La sensibilidad para entender las condiciones de los ciudadanos y el contexto en el que se tiene que mover la propia autoridad electoral. El asunto que resolvimos sobre la comunidad de Cherán en Michoacán me parece que necesitaba de la sensibilidad de las autoridades electorales, comuneros, madereros y algunas personas de la delincuencia organizada generaban un ambiente que creo que si no era conocido primero por los locales sería complicado. No sé qué tan afortunado sería nombrar desde el centro a aquellos que van a resolver las cuestiones en Tamaulipas, en Veracruz, o que tendrían que hacer la redistritación que está ahora en juego en el estado de Quintana Roo. Contexto y sensibilidad creo que hay que tomarse en cuenta. Déjenme concluir. Si se llegase a optar por preservar el sistema actual, hay que fortalecer sin lugar a duda la autonomía e independencia a través de un nuevo mecanismo para elegir integrantes de los órganos electorales. Partiendo de un federalismo asimétrico, ¿cuál sería la medida? Pues creo que establecer algunos lineamientos o principios constitucionales básicos en el 116, o que por lo menos garanticen algunas formalidades esenciales del procedimiento de designación para ello que no están resueltas del todo. Habría que delimitar sin lugar a dudas las competencias de las autoridades electorales locales y del propio Instituto Federal Electoral si es que no se va, por ejemplo, en cuestiones de difusión de propaganda gubernamental, informes de gobierno, tiempos en radio y televisión y cuestiones que tienen que ver con la propaganda política. Creo, mi punto de vista, y también me hago responsable de lo que digo, estamos matando a la política. El hecho de que no se pueda decir lo que se hace respecto de una obra pública o de una mayoría parlamentaria, más que 5 días antes y 7 días después de un informe de gobierno, creo que es delicado, aunque desde luego tenemos que evitar también la terrible espotización. Creo que hay que reformular la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores. No está del todo establecida. Si se va a la creación del Instituto Nacional de Electorales, hay que reformular por completo el sistema jurisdiccional electoral. Habría que pensar qué se va a hacer con la acción de inconstitucionalidad y si la Corte va a seguir con una competencia concurrente que sí cambia las dinámicas estatales, porque los estados van a la acción de inconstitucionalidad, al mismo tiempo se van a juicios a la Sala Superior y queda una materia flotando. Habría que reconsiderar también la implementación y actuación de las candidaturas independientes. Si se va a un Instituto Nacional Electoral, la implementación en tiempos de radio y televisión o la actuación de los mismos o el registro, no sé si dependerá de la legislación local o también será centralizada la cuestión, se tiene que considerar en su caso. Y por último, un tema importante y que también está en la dinámica de reformas de este Congreso de la Unión es el tema de la transparencia. Si se va a un Instituto Nacional Electoral y si se avanza en el control, que está como está en la iniciativa, si se avanza en la tutela, digamos, federal del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, del acceso a la información, ¿qué va a suceder con la información de los partidos políticos a nivel local? Que en principio corresponde, digamos, en esa inercia, o a los institutos locales, institutos electorales, y puede tener una revisión constitucional. Por ahora se va a los tribunales locales y puede llegar a la Sala Superior. Creo que esto no está previsto. La información más importante de los partidos políticos nacionales creo que tiene que ver con la organización que tienen a nivel federal, es decir, con los comités directivos estatales o municipales. Si se va a un Instituto Nacional Electoral, habría que pensar quién tendría la última palabra o la gestión respecto del acceso a la información partidista, el Instituto Nacional de Elecciones, el IFAI, o como se viene haciendo actualmente, diversificado a partir del sistema federal. Llego a los 10 minutos, sería cuánto. Estoy a sus órdenes, señores senadores. Muchas gracias al doctor Salvador Nava, y escuchándolo confirmamos lo acertado de este ejercicio que estamos realizando. Nos hace este llamado a observar la integración de los órganos electorales, a revisar el impacto, las implicaciones que esto pudiera tener.
Bueno, vamos a escuchar ahora también a otro conocedor de este tema, el ámbito electoral, es el profesor Javier Santiago, a quien vamos a dejar en el uso de la palabra. Le damos la bienvenida y lo dejamos hasta por 10 minutos. Gracias. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación en general al Senado de la República, en particular a la señora y a los señores senadores. Aprecio profundamente poder compartir algunos puntos de vista con ustedes y con el resto de los participantes de esta mesa. Yo además de pensar que hace falta un diagnóstico financiero y político nacional sobre no los organismos electorales, sino de la institucionalidad electoral en general, implica lo local y lo federal. Creo que hay esa ausencia, comparto esa visión, pero también veo una ausencia de objetivo. ¿Cuál es el gran objetivo de esta reforma? En 1977 pues, hubo un gran objetivo, la pluralidad. En 94 y 96, aunque la reforma del 94 es de menor calado, la del 96 es de mayor calado, tiene mayor profundidad, el gran objetivo era la imparcialidad en el proceso electoral. Además, en 96, el de la equidad. En la reforma 2007-2008, el gran objetivo era la equidad electoral. Y yo lo digo con respeto, pero no ubico el gran objetivo de esta reforma. El tema que nos toca comentar el día de hoy es un asunto particular. Es un asunto particular no de menor importancia, pero sí, a pesar de ser relevante, creo que falta la definición de este gran objetivo. Y bueno, entrando al tema, en materia, comparto también la visión de que en este tema concreto no se ha valorado adecuadamente el equilibrio que existe entre el régimen de gobierno federal y la creación de un Instituto Nacional de Elecciones, y cómo afecta esto, o cómo afectaría a nuestra forma de gobierno, y cuáles son pues las fibras o las múltiples fibras, no solo jurídicas, sino de equilibrio político, que se trastocan en el país. Entonces, creo que ahí también no hay claridad acerca de pues tener con precisión una definición de esta relación federalismo-Instituto Nacional de Elecciones. Ahora, pues tal vez la vena académica me gana un poco, entonces haré la siguiente reflexión en esa lógica. El primer modelo de organización de las elecciones federales en México, el México independiente, estuvo vigente más de un siglo, que además es una herencia de la Constitución de Cádiz, ¿no? Los ayuntamientos organizaban las elecciones federales. El nuevo modelo, el que centraliza, pues estuvo vigente desde 1946 hasta 1990, que centraliza la organización de las elecciones federales, que además respondía a ciertas necesidades de consolidación del Estado postrevolucionario. El nuevo modelo, que parte de 1990 de instituciones autónomas a nivel federal y local, pues tiene apenas 23 años. Y si nos vamos a la plena autonomía de estos organismos de 96 a la fecha, pues andamos raspando los 3 lustros. O sea, es muy poco tiempo, desde una perspectiva histórica, para hacer una evaluación, me parece, draconiana de la funcionalidad o no funcionalidad de este modelo. Ahora, una de las consecuencias de la reforma electoral 2007-2008 fue incrementar de manera significativa la presión política sobre el IFE, al crecer de manera, en algunos casos, desmesurada sus atribuciones.
y además meterlo en una complejidad técnica muy grande. La administración de radio y televisión fue muy problemático para el IFE, el monitoreo, o sea, lo metió en serios problemas. Entonces, el IFE está sobrecargado políticamente, y creo que esto es un asunto que hay que valorar. Lo vamos a sobrecargar más todavía, y daría un par de datos. En el Tribunal Electoral, según las estadísticas, sí trabajan mucho. En 2011 recibieron 35.702 asuntos, en 2012 28.592. Lo que no existe es un dato preciso estadístico de cuántos de estos recursos tuvieron su origen en los estados y que fueron resueltos en primera instancia por los institutos electorales. Pues cualquier hipótesis nos lleva a miles, a miles de impugnaciones, y esas las va a tener que resolver el IFE, o las tendría que resolver el IFE, o el Instituto Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, se satura al instituto desde esta perspectiva. La fiscalización, hay quejas de los partidos políticos, no estoy descubriendo el agua tibia, o sea, se quejan de que la fiscalización lenta, tardía, parcial. O sea, ¿qué va a hacer un Instituto Nacional de Elecciones fiscalizando 32 entidades? O en elecciones concurrentes, pues nada más dejémosla en 14 entidades federativas, en las presidenciales, con 12 elecciones de gobernador, y teniendo a punto y en su momento los resultados de la fiscalización. O sea, son cuestiones técnicas no menores. El ahorro. Aquí yo no tengo un dato preciso, no tengo un cálculo financiero, pero sí tengo muy claro que no hay un cálculo financiero. Nadie ha presentado un cálculo financiero preciso respecto a al posible ahorro en las elecciones. No se ha valorado el costo financiero de indemnizar a los trabajadores, a los consejeros electorales, a los magistrados de los tribunales. ¿Cuál es ese costo? ¿Cuál podría ser ese costo? ¿Cuál podría ser el costo del crecimiento de la plantilla laboral del Instituto Nacional de Elecciones, dado que son salarios a nivel federal, que no son los mismos que los salarios de los estados? No se puede comparar el salario federal con el salario en Chiapas, en Campeche, en Sonora, en Tamaulipas, en Veracruz. No son comparables, son infinitamente superiores los salarios federales. Pero uno de los principales errores que los poderes legislativos cometen en el mundo es realizar reformas electorales sin calcular la repercusión presupuestal. En el caso de nuestro país, la reforma 2007-2008 elevó el presupuesto del IFE en aproximadamente 4,000 millones de pesos y causó un disgusto generalizado. Ese es un dato. Ahí está. Derivado de sus nuevas atribuciones, y causó disgusto en el ámbito político, en el ámbito legislativo, este incremento. Entonces, creo que es el asunto financiero, hace falta responder a muchas dudas y a muchas preguntas. La democracia, además del sistema federal, cualquier democracia tiene una característica relevante, que desde mi punto de vista es esencial, es la distribución del poder. La distribución del poder de toda naturaleza, no solo del poder público. Hay órganos en una república federal, pues hay órganos legislativos federal y locales, hay ejecutivos federal y locales. En el caso de nuestro país, pues hay hay comisiones de derechos humanos federal y locales, las instituciones electorales de igual manera. Pero también hay un elemento político todavía más. En caso de desaparecer los institutos electorales locales, la válvula de escape político, de administración del conflicto político local, lo van a cargar los consejos locales del IFE.
Entonces, es saturar con mayor presión política, el Instituto Nacional de Elecciones o IFE o como se le quiera llamar. Creo que este aspecto político es muy relevante. ¿Que se portan mal los gobernadores? Pues sí, sí se portan mal. Desde mi perspectiva, la alternativa no es crear una institución nacional electoral, sino habría que buscar otros mecanismos. En este sentido, si me permiten rápidamente, diría nada más para concluir, yo me iría por los requisitos para ser consejeros a nivel federal y a nivel local. Es una sugerencia que además no se podía haber hecho hace 10, 15, 20 años porque no existían definitivamente el número de personas que hoy existen que tienen estas características. Primer asunto. En la Constitución federal y en las legislaciones locales se establece que los consejeros electorales, en el caso de a nivel federal, ganarán igual que los ministros de la Corte. A nivel local lo equiparan al salario de los magistrados de los tribunales superiores de justicia. ¿Por qué no homologar o intentar homologar los requisitos para ser magistrado o ministro con los de ser consejero electoral? 10 años de antigüedad con el título profesional, el que fuere, porque aquí hay multidisciplinariedad en el caso electoral. Yo conozco un par de veterinarios que son especialistas en materia electoral, ¿no? Por irme a un ejemplo extremo. 10 años de no haber sido miembro, dirigente o candidato de algún partido, ¿no? Espero no levantar pasiones negativas de mis amigos magistrados, pero también pienso que 10 años de no haber sido magistrado electoral en la lógica de intentar evitar el conflicto de intereses. Pueden ser 10 años o pueden ser menos, pero creo que el asunto de los requisitos es importante porque hay que definir un perfil en función de requisitos claramente establecidos. Y yo concluiría definitivamente con el asunto de que el legislativo tiene una alta responsabilidad de saldar las deudas de las omisiones legislativas que tiene para restarle presión a las instituciones electorales. Muchas gracias, muy amables. Bien, hemos escuchado con atención al último de nuestros ponentes, al profesor Javier Santiago, en su caso haciendo de nueva cuenta el llamado a observar la integración de los órganos, más en el aspecto de requisitos de quienes los integran. La afirmación de que el Instituto Federal Electoral ya es un instituto sobrecargado, ¿qué impacto tendría la posibilidad del Instituto Nacional? Nos parece también una reflexión importante para valorar. Lo que continúa en nuestro programa es la intervención, hasta por 5 minutos, de los senadores que están aquí presentes. Vamos a dar el uso de la palabra al senador Gil. Él ya hizo esta solicitud, está también posteriormente el senador Encinas, y pregunto si hay alguien más interesado. Adelante, por favor, senador. Sí, le agradezco al senador Gil me dé la oportunidad de hacer la primera intervención porque tengo una reunión a la 1 en punto y voy a tener que disculparme. Bueno, en primer lugar, retomando la intervención de Javier Santiago, yo sí creo que hay un objetivo de esta reforma. Comparto los criterios de que la primera reforma buscó la pluralidad, la segunda la imparcialidad, la tercera la equidad, y hoy nosotros debemos de plantearnos como objetivo el de lograr la calidad y la certeza en las elecciones. Y creo que ese es el punto de partida. En segundo lugar, yo creo que la primera conclusión a la que podemos arribar de la exposición de los 5 ponentes es que ninguno está de acuerdo con el Instituto Nacional de Elecciones, con lo cual coincido. Entonces, como no están de acuerdo por muy distintas razones, yo quisiera más bien que nos ayuden a compartir una reflexión, porque algunos lo ven por problemas administrativos, otros lo ven por problemas financieros, otros lo ven por cargas de trabajo, otros por intromisión de facultades, etcétera.
Yo quisiera que retomáramos un debate que más o menos iniciamos el día de ayer, porque en las discusiones que estamos llevando en estos momentos en el Congreso de la Unión hay una especie de bipolaridad, una dualidad contradictoria en todos los debates que estamos desarrollando. Por un lado, hay una fiebre autonomista, en la cual queremos dotar de autonomía a todas aquellas instituciones donde juegan los poderes fácticos, o donde están agotadas, o donde hay que minarle facultades al Ejecutivo Federal. Al inicio de esta legislatura solamente teníamos como órganos autónomos al Banco de México, al IFE, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al INEGI. Solamente en estos meses hemos dado toda la autonomía al IFAI, aunque toda la Cámara de Diputados se niega, por más que Peña Nieto dice que ya está allá en Europa. Autonomía al IFETEL, a la Comisión Federal de Competencia Económica, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Se quiere dotar de autonomía al órgano anticorrupción y al Ministerio Público. La Comisión hasta quiere dotar también a la Comisión Nacional de Evaluación, la PGR también. Bueno, y en contraparte tenemos también una fiebre centralista, en donde la respuesta cuando las instituciones o incluso las personas no funcionan, se busca la centralización, tomar medidas que centralicen de nueva cuenta del Ejecutivo facultades y atribuciones. Que haya un problema de seguridad pública, pues entonces hay que desaparecer las policías municipales, crear un mando único, llegando al extremo de querer tener el mando centralizado desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Que hay un problema en el manejo de la deuda de los estados y municipios, que son 20 municipios y 5 estados tienen un grave problema. Hagamos una reforma constitucional para tener el control desde el Congreso y de la Secretaría de Hacienda de la deuda de los estados y municipios. Cuando discutimos la Convención Nacional Hacendaria, así no se mueven ni un ápice en la descentralización de los recursos a los estados. Pero que fallan los órganos electorales de nueva cuenta, pues volvamos a centralizarlos. Cuando si lo que están fallando son los gobernadores, pues mejor cambiemos a los gobernadores. Aunque yo en lo personal creo que el problema es mucho más perverso y mucho más complejo. Porque el fenómeno de control o pérdida de autonomía de los órganos electorales, y yo digo también de los órganos federales, no compete estrictamente a los gobernadores de los estados, sino en gran medida la responsabilidad es parte también de los partidos políticos, porque la cuota, la proporcionalidad en la asignación, pues van distorsionando el objetivo primigenio que dio origen. Entonces, ¿por qué en lugar de estar pensando en un Instituto de Elecciones, ahora sigue planteado el COSER, una ley nacional de elecciones? Bueno, pues nombremos intendentes a los gobernadores y decidamos todo desde el centro. No, mejor pensemos en cómo romper los instrumentos que han distorsionado y han hecho perverso el funcionamiento de los órganos locales, que en algunos casos están mucho peor que el Distrito Federal. Yo podría pasarme una hora platicando aquí del Estado de México y cómo su composición obedece a una negociación entre partidos, donde se ha llegado al extremo de que teniendo la oposición mayoría en el Congreso local, se le otorga el control al gobernador del órgano de elecciones. Entonces el problema es otro. ¿Y por qué seguir pensando en debilitar nuestro federalismo cuando están plenamente identificados los puntos de conflicto? Yo por eso creo que nosotros en ningún momento deberíamos de seguir alentando esta visión centralista. Hay que fortalecer a los gobiernos, a las autoridades y las instituciones locales y evitar estos fenómenos de perversión. Aquí al magistrado Galván, pues le usted que va a dar, y afortunadamente dio imparcialidad y apegó a la ley, pero muchos dieron, y dan en el IFE, en el tribunal. Iba a leer aquí algunas resoluciones del tribunal, no es el momento, pero muchos dieron, porque es el tercer componente, la intromisión de los gobernadores, el acuerdo de los partidos y los integrantes de estos órganos que asumen compromisos y comprometen su desempeño a un interés político. Eso es lo que deberíamos de resolver nosotros.
Muy bien, muchas gracias. Escuchamos también con atención la intervención del senador Encinas, que nos dice se va a retirar en un momento más. De cualquier manera, por supuesto que estamos tomando nota de todas las intervenciones, las vamos a compartir con nuestros compañeros, compañeras. Y bueno, vamos a escuchar también al senador Roberto Gil Suart. Él ha solicitado también su intervención. Adelante, senador. Gracias, senadora Barrales. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Les agradecemos en particular su disposición a conversar con los senadores sobre estos temas. Lo ha dicho perfectamente bien y claro el senador Encinas. El problema es cómo garantizamos la autonomía de los órganos electorales. No solamente la autonomía en el origen de sus nombramientos, sino en el ejercicio. Y hay una realidad. Muchos órganos electorales, sobre todo administrativos, están cooptados por ciertos poderes políticos reales, sobre todo a nivel subnacional en los estados. Pero decía ya lo estoy haciendo senador, decía el doctor Alcocer, decía el ¿dónde está la cárcel? Sí, protesto. decía el doctor Alcocer que una de las condiciones de la autonomía de los órganos es la inamovilidad, en efecto, es una de las condiciones. El problema es que los órganos electorales a nivel subnacional son ultra inamovibles. Si ustedes revisan, por ejemplo, el régimen del juicio político, los gobernadores, los diputados locales y los magistrados del Tribunal Supremo de los Estados son sujetos de juicio político, no los órganos electorales de carácter local. En consecuencia, el régimen de rendición de cuentas que tienen es relativamente bajo y poco intenso. En consecuencia, no generan incentivos virtuosos para que el comportamiento de estos órganos electorales sea lo suficientemente apegado a la ley. Y nuestro federalismo no ofrece soluciones a este problema. Si el órgano electoral está cooptado por un poder político en el Estado, pues nos lo tenemos que fletar. Tenemos que participar en esta elección con un órgano electoral que claramente sigue instrucciones de ciertos poderes. Y bueno, pues existen algunos mecanismos de corrección a través de la justicia electoral, pero muchos de ellos no son suficientes. El problema es qué mecanismo generamos de rendición de cuentas y sobre todo para poder garantizar la regularidad de las elecciones y que las elecciones ajusten correctamente a los principios constitucionales respectivos. Ahora, el tema del Instituto Nacional de Elecciones, parece poco sensato crear un órgano nacional con una pluralidad normativa, es decir, un órgano nacional que aplique 33 reglas electorales. El Instituto Nacional Electoral llevaría necesariamente a la nacionalización de la materia, es una sola ley electoral. Y la pregunta obvia es, bueno, si hacemos una sola ley, el propósito de la ley electoral es decidir el sistema electoral, es decir, las fórmulas electorales, los mecanismos de distritación, la forma de asignar puestos de poder en función del resultado electoral. ¿Qué fórmula para todo el país? La DONT, la Imperiali, la JAR. ¿Qué modelo de representación? El mejor listas cerradas, listas abiertas, el mejor perdedor. Vamos a decidir desde la instancia nacional el modelo electoral de todo el país, o bien vamos a tener una ley nacional que establezca ciertas reglas procedimentales y todo lo demás se va a dejar a los estados, con lo cual se mantiene esta esquizofrenia de la pluralidad normativa. Pasa en radio y televisión el día de hoy. Los códigos electorales establecen el régimen de acceso a radio y televisión, incluso mecanismos cautelares, etcétera, y hay una tensión entre las competencias que le corresponde al IFE y las competencias que le corresponde a la autoridad electoral. Está pasando hoy en Baja California. La autoridad electoral decretó unas medidas cautelares que supuestamente le son propias al Instituto Electoral Federal. En consecuencia, vamos a entrar a esa esquizofrenia en la cual el órgano electoral va a aplicar distintas normas a propósito de un mismo proceso electoral. Y es aquí donde entra esta propuesta que se ha formulado y que obviamente está sujeta a discusión. El Senado de la República puede desaparecer poderes, dice la Constitución. Hay órganos que funcionan como poderes, los órganos autónomos. Podría extenderse esa facultad de no solamente desaparecer a los poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo, judicial, sino en ciertas condiciones desaparecer a un órgano que actúa como un poder con cierta autonomía, incluso frente a los poderes desde esa división trifásica, digamos, ¿no? Esa es la gran pregunta, porque a nuestro juicio, el mío propio,
El hecho de que exista un mecanismo para expropiar la facultad de organización electoral en una determinada circunstancia donde no se garantiza imparcialidad y autonomía, lo que genera es incentivos virtuosos a que los órganos electorales no sean cooptados por los poderes públicos locales, porque existe un mecanismo de salida, un mecanismo en el cual, a propósito de la intervención del Senado bajo ciertas reglas en ciertos supuestos, el Senado puede encomendar la organización de esa elección al Instituto Federal Electoral. Parece pues que este mecanismo, obviamente sujeto a la discusión, este mecanismo puede introducir incentivos virtuosos a la autonomía de los órganos electorales, que hoy en día, insisto, hoy en día el problema de la autonomía no está solamente en el origen, sino también en el ejercicio de sus atribuciones. Y bueno, creo que este problema no queda resuelto de manera clara en la propuesta del Instituto Nacional de Elecciones, porque de manera natural el Instituto Nacional de Elecciones va a tener que actuar de manera descentralizada, es decir, a través de las juntas, como se les denominen, estatales o distritales, como se les denomine. En consecuencia, el mismo problema, la misma potencialidad de cooptación se va a dar sobre los órganos descentralizados del Instituto Nacional Electoral. Es decir, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que hay una intención de partidos y poderes de dominar, de controlar el órgano electoral, precisamente como una condición de triunfo en sus elecciones. Muchas gracias por sus respuestas. Muy bien, quisiera compartir con ustedes un resumen rápido de estas intervenciones, reiterando que vamos a tener prácticamente la versión estenográfica de todas estas posiciones. Solamente pregunto si existe algún otro senador que quiera hacer participación. Muy bien, solamente entonces para concluir y a manera de resumen, escuchar la intervención, la participación final de nuestros ponentes. Si desean hacer uso de la palabra, les pediríamos por favor que nos compartieran sus opiniones sobre estas intervenciones finales. Adelante. Gracias. Bueno, yo también celebro mucho que todos en la mesa pensemos que es una mala idea el asunto del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que ahora la pregunta sería, bueno, entonces, ¿quién puso esto en la lista, no? Que dé un paso al frente el que pensó que esto era una buena idea. Luego los escuchas por ahí, está el bando de los que dicen sí se puede y los que no se puede. Me queda claro que si tú le preguntas a la burocracia local si es necesario que sobreviva, te van a decir, necesito sobrevivir. Y también si le dices a la burocracia federal, ¿quieres ser más grande?, te va a decir, quiero ser más grande. Pero la pregunta no es si se puede o no se puede. Yo creo que con grandes estirones se podría, ¿no? Así siendo abogado del diablo, a lo mejor sí se puede el INE. Pero la pregunta adecuada es idóneo o no. Yo creo que no es idóneo. Digamos, construir un Instituto Nacional Electoral requiere mover tantas piezas del entramado legal, institucional, administrativo del sistema electoral para pellizcarle un meñique a los gobernadores. Entonces, vamos a quitarle a los gobernadores algunos institutos locales. Le va a doler aquí en el dedo meñique. Tiene todo el presupuesto para seguir haciendo lo que pueda. Porque una autoridad electoral no puede controlar lo que pasa con las delegaciones de Sedesol o el uso de los fondos del ramo 33. Vaya, hay cosas que la Auditoría Superior de la Federación no puede hacer con los gobernadores y alcaldes, pues tampoco lo va a poder hacer el Instituto Nacional Electoral. Ahora, yo lo que quiero abonar aquí es una reflexión más allá del INE, ¿no? Vida corta de la idea del INE, espero. Pero yo creo que esto se puede utilizar para pensar en toda la lista. O sea, en el Pacto por México hay no sé cuántos temas de gobernabilidad, en la agenda mínima que se está discutiendo estos días hay otras 30 ideas. Híjole, yo también de repente digo, son como demasiadas ideas, ¿por qué no se concentran en el tema, no? El tema es por dónde tiene que avanzar la reforma político-electoral de este país, ¿qué hacemos? Yo les sugeriría, me gustaría dejar en la mesa o en la memoria de estas audiencias, bueno, ¿cómo saber qué es una buena idea y qué es una mala idea? Yo tengo 3 criterios muy simplistas, ¿no? Criterios de economista, reduccionista, para saber qué es buena reforma y qué es mala reforma. Lo primero que diría es, bueno, uno, hay que impedir reformas parciales, cortoplacistas, reactivas, ¿no? Oye, es que ocurre un escándalo en Veracruz, vamos a construir un Instituto Nacional Electoral. No, espérate. Pero es que
dijeron que hace 6 años dijeron que no funcionaba el PREP, vamos a cambiar el PREP. A ver, con calma, ¿no? Porque luego se nos van las ideas. Por ejemplo, la reforma electoral de 2007 nos dijeron que el nuevo modelo de acceso a medios iba a impedir la influencia de los medios en la política. A mí no me queda claro que eso se haya conseguido. Me quedó claro que los partidos consiguieron spots gratis, entre comillas. La influencia de los medios en la política creo que sigue por ahí, ¿no? De repente un mercado negro de coberturas noticiosas creció. Pero a lo que voy es que de repente la intención de vamos a atacar esto con un remedio mal pensado te puede salir peor. Entonces hay que tener cuidado con las reformas como cortoplacistas, digamos. Acabo de perder una elección, entonces yo ahora le quiero meter un guamazo al que está gobernando, a ver cómo, ¿no? Y no sabemos bien si va a funcionar o no. El segundo punto sería, para evaluar todos estos temas, en toda la agenda electoral, hay agenda electoral de fontanería, ¿no? El COFIP, el reglamento, el prorrateo, eso es fontanería, o artículo transitorio constitucional. Otra es reforma electoral de gran calado. Bueno, para todas esas yo diría, filtro 1, ¿esta reforma te va a producir elecciones más competitivas o no? Yo sé que a ningún partido político le gusta enfrentar mayor competencia electoral, pero es como funciona el juego, o sea, así produces alternancia, así produces rendición de cuentas frente al electorado y demás. Entonces, esto, de los 30 puntos que están en la agenda, ¿producen elecciones más competitivas o no? Si no las producen, es mala idea. De repente con este asunto de que sin partidos no hay democracia, entonces los partidos se quieren sobreproteger de la competencia electoral, pues no, mala idea. Busquemos reglas que nos den elecciones más competitivas. Tercera idea, pensando en la gestión. Si nuestras elecciones, yo creo que las elecciones en México, yo voy a romper una lanza aquí, yo creo que las elecciones en México son suficientemente confiables, la verdad. No sé cómo lo hicimos, pero más o menos ahí llegamos. El padrón es confiable, las casillas son confiables. Ahora, lo que sigue dejando que desear, yo no confío mucho en los gobernantes en México, ni en los alcaldes. Los veo actuar con mucha impunidad. Entonces, el tercer tema es, ¿vamos por una reforma política que aumente los mecanismos de rendición de cuentas de los políticos o no? Reformas que le produzcan miedo al mal gobernante. Oye, es que si hago esto va a haber un escándalo, voy a perder la chamba, me van a meter a la cárcel. Yo quiero que los políticos en México, los representantes políticos, tengan ese miedo. Hoy en día creo que tienen muy poquito miedo. Y la tercera tiene que ver con qué tan la cuarta, perdón, sería qué tan incluyente es tu sistema. Entonces, sí, hay que tener cuidado con reformas que lo que hagan sea elevar las barreras a la entrada de nuestro sistema político. Ocurrió hace 5 años con la reforma electoral, ¿no? La entrada para nuevos partidos políticos se abre cada 6 años, en elecciones intermedias, cuando es más difícil hacer, cuando hay poca participación electoral, cuando las maquinarias partidistas funcionan más. En ese momento es cuando se pueden crear nuevos partidos. Bueno, esa es una reforma que no produjo un sistema electoral más incluyente ni más competitivo. En fin, yo pondría esas ideas por ahí. Ahora también, para cerrar, no sé cuántos minutos tengo, creo que ya me pasé. Ya me pasé, lo voy a dejar ahí. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Por favor. Voy a intentar ordenar 3 cuestiones básicas. Creo que hay que hacer el último jalón para superar la balcanización que produjo 2007-2008 a nivel local. Miren ustedes, por ejemplo, en 2007-2008 se decide que haya un solo día de elecciones, una jornada electoral por año. Esto ya produjo un primer efecto, a mi juicio, muy positivo. Este año tenemos 14 estados con elección el mismo día. El año que entra solamente vamos a tener 2 estados. Uno de ellos, porque tuvo la ocurrencia, yo creo que había ahí un poco de intención política, de que sus ayuntamientos duren 4 años. Y se nos volvió a salir, que es Coahuila. Se nos volvió a salir de la concurrencia. Entonces, el año que entra solamente van a elección local Hidalgo y Coahuila. 2 estados solamente. Pero en 2015, con la federal, van a entrar 16 concurrentes. Ya logramos un calendario electoral mucho más racional del que teníamos hasta 2006. Pero ¿dónde entró la irracionalidad? A pesar de que el legislador federal en la Constitución puso periodos
para campaña y pre-campaña, en los estados lo leyeron de otra manera. Y cada estado empezó a determinar periodos diferentes de pre-campaña y campaña. Miren ustedes, hay casos absurdos. De nueva cuenta, Coahuila, Chiapas, tienen campañas de 5 días, con pre-campaña de 1. Pero hay que abrirles tiempo para radio y televisión. ¿Y cómo se les abre tiempo? De 1 día o de 5 días, y luego no cuadran las fechas para que el IFE pueda sincronizar los accesos a radio y televisión. A ese tipo de ajuste final es al que creo que hay que llegar, quizá no, senador Gil, con una ley nacional, pero algo tenemos que hacer para dar ese jalón final, y quizá también entonces para en el 116 poner un periodo común para autoridades electorales, no dejarlo al capricho de congresos estatales y coyunturas locales, quizá los requisitos de nombramiento de esos consejeros y un mecanismo común que nos garantice la mayor transparencia y las mayores barreras al cuoteo de los consejos electorales entre los partidos políticos. Efectivamente, casos como el que mencionaba el senador Encinas, bueno, pues ahí están, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? Miren, pero en el Estado de México ha sido recurrente. No voy a decir aquí nombres, pero en el Estado de México, por ejemplo, uno de los negociadores de uno de los partidos, señores senadores, hizo consejera electoral a su esposa. Digo, oigan, ¿de dónde pueden hacer eso? Otro negociador intercambió un cargo también para su esposa en el Tribunal Administrativo a cambio de dar el voto para un magistrado del Tribunal Electoral. Pero eso, vaya, estaba documentado, es público, notorio, y no pasó nada. Algo tenemos que hacer. Termino sugiriendo poner, digamos, una cierta, yo decía, un orden, una lógica, una agenda, llegar a una agenda. Miren, yo veo 3 paquetes que hay que resolver en el Congreso y entre los partidos y los grupos parlamentarios. Ya lo había yo dicho. Primer paquete que se va a cumplir con el plazo constitucional de candidatos independientes, consulta popular e iniciativa ciudadana. El 9 de agosto se cumple el plazo. ¿O no va a haber posibilidad ya? Pero hay que decirlo, porque ahí está el mandato constitucional. Otra vez, porque lo que está pasando con candidaturas independientes es que por fortuna ya este año solamente en 2 estados, y gracias a interpretaciones ahí que hizo, no el tribunal, que hizo la Corte, en una sentencia verdaderamente macabra, a mi juicio, de la Corte, sobre candidatos independientes en Zacatecas y en Quintana Roo. Bueno, pero si el Congreso no legisla en la materia, va a seguir proliferando pues el contentillo de cada Congreso estatal de qué requisitos le van a poner a los candidatos independientes. Y lo más importante es que, si bien el año que entra tenemos solamente 2 elecciones locales, pero en 2015 tenemos el paquetote de 16 elecciones. Entonces, ojalá ese primer paquete, que ya no es una discusión constitucional, ya es una discusión procedimental, se pueda cumplir. Segundo paquete, y yo pongo aquí una fecha a tomar en cuenta, el 30 de octubre de este año, la Cámara de Diputados tendrá que renovar consejero presidente del Instituto Federal Electoral, 3 consejeros electorales que concluyen su periodo, y atender la vacante, porque pues ya no le hicieron caso aquí a los amigos que están aquí al lado, ya les dijeron que no va a haber periodo, a ver qué hacen. Ahí hay una clara inejecución de sentencia, pero bueno, ese ya será un diálogo entre la Comisión Permanente y el Tribunal. Pero ese plazo marca entonces una decisión crucial. Si va a haber Instituto Nacional de Elecciones, aunque aquí hayamos nosotros opinado que no, hay quienes opinan que sí, y que eso ya está pactado, porque está escrito ahí donde ya saben que se llama pacto, y que ahí está ya. Entonces, si van a hacer Instituto Nacional de Elecciones, hay que pensar qué tipo de consejeros electorales va a haber en ese instituto,
porque se van a encargar ahora no solamente de las elecciones federales, sino de todas las elecciones del país. Son el mismo tipo de consejeros, es el mismo tipo de requisitos, el mismo tipo de permanencia, el mismo número, o va a cambiar. Porque lo que sería un poco desagradable es nombrar en octubre 4 o 5 y correrlos al mes siguiente, porque ya se decidió que siempre sí va a haber Instituto Nacional de Elecciones. Si no va a haber INE, entonces se puede pensar en un paquete comprensivo de los ajustes que de las experiencias de 2009 y de 2012 ya sabemos que hay aspectos que corregir, pues la espotización indebida que se produjo, el exceso en las quejas y denuncias por una, a mi juicio, vuelvo a citar aquí a nuestros amigos magistrados, una incorrecta lectura que hizo el Tribunal Electoral, su sala superior, del procedimiento especial sancionador y cuándo debe ser aplicado, donde el legislador puso no, ellos leyeron sí, y entonces metió el procedimiento especial sancionador en todo tiempo. A eso me refiero, hemos polemizado sobre el asunto. Pero hay que verlo, porque ahí tenemos un problemón con ese procedimiento especial sancionador. Incluso Pepe Goldenberg, ya termino, ha sugerido que ya el IFE no se encargue de los procedimientos especiales sancionadores, que se le envíe todo a las salas del tribunal, habrá que resolverlo. Y tercer paquete, y ya concluyo, las reformas políticas. O sea, va a haber reelección, va a haber modificación en la integración de cámaras, va a haber segunda vuelta, como quiere el senador Lozano, para que ya no gane el PRI. ¿Qué van a hacer con eso? Ese es un tercer paquete. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Jorge Alcocer. Vamos a escuchar al doctor Flavio Galván. Gracias, senadora. Quisiera recoger todas las lanzas que ha enviado Jorge Alcocer, pero ya tendremos oportunidad de un café para comentarlo. ¿Por qué hablaba yo en la primera intervención de sistematizar los artículos 41, 116 y 122 de la Constitución? Aunque realmente deberían de ser 41 y 116, porque el 122 se limita a remitir al 116 en esta materia. Justamente para que haya un modelo común de consejero electoral, federal y local. Y por supuesto, a partir de ahí, los demás consejeros federales y locales, es decir, distritales en el federal, distritales y municipales en el orden local. Un perfil común, requisitos comunes y permanencia común, por supuesto, inamovilidad por determinado tiempo, salvo casos de responsabilidad. El que tiene capacidad de nombrar tiene capacidad de remover. Puede o no haber juicio político, pero finalmente hay una responsabilidad cuando no se cumple cabalmente con las funciones y con la autonomía que debe prevalecer en la actividad toda de las autoridades, y no solo de las autoridades. Justamente aquí también un tema de ética para quienes ejercen la autoridad, de ética para quienes ejercen la política. Aunque no quisiera, no me pronunciaré, pero sí tocaré el tema. Dice Jorge Alcocer del incumplimiento de la sentencia. Si el que hace la ley no está dispuesto a cumplirla, pues seguramente mal andamos en todo el territorio nacional. Discúlpenme la reflexión, pero muchas veces se me olvida que soy magistrado y asumo mi calidad de académico, que, como decía Javier, muchas veces prevalece en mi vida y en mi forma de ser, o más bien es mi característica permanente. Yendo al otro tema, Instituto Nacional de Elecciones. ¿Cómo crear un Instituto Nacional de Elecciones sin expedir una Ley Nacional de Elecciones? ¿Podemos pensar en que exista un instituto único con 33 ordenamientos jurídicos, 32 constituciones
locales, 31 constituciones, locales, un estatuto para el Distrito Federal o constitución como ahora se quiere, una constitución federal, un código federal y 32 códigos locales. Vamos a respetar los grandes avances que ha habido en los estados de la República y en el Distrito Federal. Nuestra reforma constitucional de 2012 se queda pequeña en los sistemas de participación directa de los ciudadanos. En el Distrito Federal tenemos más de 10 métodos de participación democrática directa. ¿Cuántos institutos electorales de los estados son institutos electorales y de participación ciudadana? Para poder garantizar su permanencia, algunos hasta son administrativos o de transparencia y acceso a la información, cosa que es disfuncional y absurda. Pero bueno, regreso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O vamos a crear también un Instituto Nacional de Participación Ciudadana y una Ley Nacional de Participación Ciudadana, o nos vamos a quedar en el esquema que tenemos actualmente. Se volvería disfuncional. Si pensamos en ese Instituto Nacional de Elecciones, ¿cómo vamos a organizar estructuralmente, orgánicamente al instituto? Autoridades nacionales, autoridades por circunscripción plurinominal federal, autoridades por estados, autoridades por distritos federales y distritos locales, autoridades por distritos, por circunscripciones, plurinominales locales y autoridades municipales electorales. Simplemente el galimatías que acabo de hacer. ¿Qué es lo que va a pasar en la estructura orgánica del instituto? En fin, calidad, voy a tratar de acabar rápidamente. Calidad, si lo que se busca es calidad, ya llevamos más de 25 años de tener la materia electoral. Algún día don Raúl Carrancay Rivas en el Tribunal de lo Contencioso Electoral dijo: tenemos que estudiar porque ninguno de nosotros sabe, él era magistrado, qué es la materia electoral. Y era cierto, todos, magistrados y secretarios, tuvimos que estudiar. Crear. Nadie sabía en el Tribunal de lo Contencioso Electoral cómo tramitar un recurso de queja o un recurso de apelación. Yo llevaba la experiencia del Tribunal Fiscal de la Federación y como son primos hermanos la justicia administrativa y la justicia electoral, pues traté de adaptar el procedimiento administrativo con el procedimiento electoral. Autonomía. No solo depende del consejero o del magistrado ser autónomo, que es y debe ser un gran valor. La autonomía es personal, es directa. Solo se puede tener si se tiene ética en el ejercicio de la profesión. Pero también las autoridades deben estar dispuestas a respetar lo que hagan las autoridades electorales. La certeza solo puede estar en la incertidumbre del resultado de las elecciones. Esta incertidumbre es la que debe garantizarnos certeza en la actuación de las autoridades, pero para ello se requiere también ética en los partidos políticos, en los políticos, en las autoridades electorales, en los ciudadanos y en las autoridades no electorales. Parece que lo que se pretende es amarrar las manos a los gobernadores, pero aquel que sea proclive a inclinar la cabeza o a doblar la columna vertebral, no importa en dónde sea designado, su conducta será permanente. Gracias. Muy bien, doctor Flavio Galván. Pregunto, ¿quién quiere hacer su intervención? Adelante, por favor, doctor Nava. Gracias, senadora. Sí, a mí me preocupa también el hecho de que el sistema de representación política cambiaría con el Instituto Nacional Electoral. No nada más es cambiar la autoridad administradora o gestora de las cuestiones electorales, va muchísimo más allá. Me gusta la idea del senador Gil de robustecer los mecanismos de control sobre las autoridades electorales. Si bien el principio de división de poderes, y no quiero teorizar, es para controlar y limitar el poder, lo cierto es que los clásicos tienen sus contraclásicos, y si nacen los órganos electorales, los órganos autónomos, pues me parece que tienen que caer también en la bolsa de control, y en este caso el Senado, con la facultad que hace, me parece que sería quien hacerlo, y por supuesto que se tiene que controlar.
No me gusta la idea de centralizar, a mí no me gusta, no lo quise decir tan claro, pero ya fue evidente, la idea de centralizar la organización de todas las elecciones a nivel nacional. Siguen existiendo asignaturas pendientes que me parecen las cuales se puede abonar y avanzar en esta alta cámara con independencia de cuál sea el modelo en el cual se avance. Creo que estamos matando la libertad de expresión. Todos los partidos se quejan de los otros, pero hacen algo parecido. Creo que hay que revitalizar el discurso político. En ocasiones el tribunal tiene que hacer las veces de censor, no lo somos, pero nos ponen en ese papel evaluando algunas expresiones. Creo que estamos sobreregulados en materia electoral. Hay que depurar las normas. Hemos llegado al extremo, en mi caso me parece ridículo, de revisar, por ejemplo, si la prosa en el currículum vitae de un presidente municipal está violando el artículo 134 porque hace promoción de su propia persona o no. Claro, se echaba flores ese presidente municipal, hay que decirlo, pero bueno, también era una manera de narrar lo que había hecho. Es decir, vamos a poner en la Constitución si hay que poner un currículum con bullets para no vulnerar esta promoción, creo que no. Hay que regular sobre réplica, que no lo tenemos, y es una manera de apaciguar, si me permiten la expresión, de algunos medios de comunicación y también de hacer valer los derechos político-electorales mínimos en una democracia deliberativa. Lo digo con profundo respeto y sin ser economista, creo en ello. Hay que bajar el dinero a los partidos políticos. ¿Cómo podemos verificar o no la intromisión de un gobernador o de un delegado federal con esas cantidades de dinero? Al momento en que un juez tiene que ver las facturas o los contratos, no podemos ir más allá, pero es tanto el dinero que se pierde. Creo que es un factor importante. También coincido en que tenemos un sistema electoral confiable. El principio de una persona, un voto, y de que gana quien más votos tiene, me parece que sigue permeando. Yo difiero de la propuesta de Pepe Woldenberg del administrativo sancionador, porque es un procedimiento diseñado para la autoridad administrativa en todas sus facetas, fiscales, penales y demás. Y creo que el Poder Judicial pues tiene que garantizar un sistema de doble instancia en el debido proceso, y que si somos quienes hacemos el procedimiento administrativo sancionador, pues ni sería administrativo y le mataríamos una instancia. Creo que sí hay que avanzar sobre los procedimientos y principios en los mecanismos de designación de autoridades electorales locales. Se tiene que evaluar a las mejores personas. En muchas ocasiones lo tenemos. Permítanme esta licencia. México tiene una élite de conocimiento en la materia electoral a nivel mundial. Los abogados de los partidos políticos en materia electoral, yo me atrevería a decir que saben más que cualquier litigante o que la gran media a nivel mundial, sencillamente por el número de asuntos que se han llevado. El Tribunal Electoral es una élite mundial por los secretarios de estudio y cuenta. Hay personas que tienen 20 años, algunos magistrados también, pero digamos no es el común, tienen más de 20 años haciendo sentencias electorales. Son miles de resoluciones. Hay personas en el Instituto Federal Electoral y en los institutos estatales electorales que tienen décadas también haciendo elecciones. Entonces hay que capitalizarlo. Claro, no nada más es una cosa de definición política en el sentido peyorativo del término, es decir, de abuso partidista o de cuoteo. Me comentan que aquí, no sé si sea verdad o no, ustedes lo sabrán, señores senadores, que en los procedimientos de designación de magistrados regionales recientes hubo hasta quienes trajeron cabilderos para hablar con los señores senadores, lo cual me parece desde luego ridículo, y es un sistema de evaluación. Y sobre el incidente de inejecución, creo que tenemos que redefinir desde el sistema constitucional las tensiones y el modelo que hay entre el legislador constitucional y el juez constitucional. Es decir, eso tenemos que establecerlo, y depende, me parece, del legislador democrático, pero el hecho de que nos tome en cuenta, lo vuelvo a saludar y agradecer, me parece que es una muy buena señal. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Nava. Por favor, para cerrar con las intervenciones de nuestros ponentes, vamos a escuchar al profesor Javier Santiago. Muchas gracias. Bueno, iniciaría yo comentando algo que olvidé respecto a los requisitos. Olvidaba yo un punto que es importante: tener 10 años de experiencia electoral directa. Hace tiempo este requisito era totalmente inviable, pero el día de hoy hay miles, yo me atrevo a decir que varios miles de personas que pueden cumplir cabalmente con este requisito. Y ayer, en tono de broma, pero en serio,
pues yo comentaba que pues el requisito actual dice tener conocimientos político-electorales, y que hay quienes han tomado cursos de 5 horas y ya cubren con el requisito. Si la idea es profesionalizar, entonces tiene que haber un requisito de experiencia directa como representante de casilla, como consejero distrital, como investigador en materia electoral, de diversa naturaleza, para no cerrarlo y dejar abierta esta posibilidad. Ahora, voy al asunto más general. Si asumimos que el objetivo es elevar la calidad y certeza de las elecciones, pues yo con toda franqueza digo que las propuestas para alcanzar este objetivo son frágiles. O sea, que hace falta una mayor consistencia en las propuestas, porque además la fundamental es la creación de un Instituto Nacional de Elecciones, y creo que tiene más debilidades que fortalezas. Entonces, eso creo que es relevante. Y por otro lado, además de asumiendo plenamente que es un problema complejo, respecto a la intervención de diversos actores políticos en la designación o elección de los consejeros electorales y en su comportamiento cotidiano, que son los gobernadores, son los partidos, es una cultura de la sumisión y el sometimiento que también existe. Hay una cultura política de doble vía, ¿no? Los que quieren someter y los que se dejan someter. Y eso está presente en el desempeño de esta función. Pero también hay otro factor que es muy relevante, y ahí es donde es débil la autoridad, porque no cumple el objetivo fundamental de dar seguridad jurídica a la sociedad, y es el nivel de impunidad que existe en el país. Y no daré ejemplos porque creo que está de sobra, ¿no? Está de sobra, y esto es sumamente delicado y grave. Entonces, el problema todavía es mucho más complejo. Y bueno, retomando algunos de los elementos planteados, el asunto de la distribución de los consejeros por cuotas. Miren, yo no me espanto porque pues es política, la decisión es política. Y hay cuotas, hubo cuotas desde el 90, hubo cuotas en el 94, hubo cuotas en el 96, hubo cuotas en el 2003, hubo cuotas en la actualidad. El asunto fundamental es que la visión de quienes decidían cambió. Ha ido cambiando, se ha ido transformando. Se perdió en el camino, o algunos perdieron, para no ser radical y parezca descalificación generalizada, la visión de Estado, la visión de largo plazo y la relevancia de la función electoral, la relevancia que tiene para la estabilidad política del país, las características que deben de tener las personas que tienen que desempeñar esta función. Porque a mí nomás me lo han platicado, a lo mejor ustedes también, ¿verdad? Que pues, a veces todos presionan, y habría multiplicidad de anécdotas respecto a las presiones. Hay formas y hay estilos, ¿no?, de presionar. Entonces, creo que aquí jugó un papel la visión que hubo quienes resistieron presiones, hubo quienes antepusieron la ética de la responsabilidad a la ética de la convicción, y precisando a Weber sería la ética de la convicción política, ¿no? Entonces, pero hubo visión de quienes designaban a los consejeros en el pasado en esta ruta. Ahora, respecto al INE, me parece muy claro, para concluir, que la armonización jurídica es un nudo gordiano, y no se ve por dónde desanudar. Pero las consecuencias políticas, perdón por el exabrupto, me parece un nudo regordiano. ¿Cuáles van a ser las consecuencias políticas de modificar el equilibrio político
sistémico que existe el día de hoy con la presencia de los institutos electorales locales. ¿Cuáles? La función política que juegan de válvulas de escape, de la administración del conflicto. Bueno, ¿a dónde vamos? Me parece que no se vislumbra con claridad hacia dónde. Y me voy a meter en un terreno que corro el riesgo de salir vapuleado por los juristas, pero yo comparto la opinión de Pepe Woldenberg y la idea en el siguiente sentido: pues los recursos, las salas regionales podrían ser la primera instancia y la sala superior la segunda instancia. A riesgo de ser vapuleado, me parece que sí hay que garantizar las dos instancias, y eso lo comparto plena y absolutamente, pero sí hay que buscar despresurizar al Consejo General del IFE, porque además el conflicto político está ahí. ¿Por qué? Porque están los representantes de los partidos, porque están los representantes del Poder Legislativo, que además, como consecuencia de esto, los partidos tienen una doble representación en los hechos. Con todo respeto, señores senadores, yo también sugiero que la representación del Poder Legislativo en los consejos del Instituto Federal y de los institutos locales se suprima, desaparezca y solo sobreviva la representación de los partidos políticos. La función del legislativo es participar en la integración del órgano de dirección, hasta ahí. Porque en realidad los partidos tienen doble representación y esto complica, creo, y llena de mayores tensiones, pues, el funcionamiento de estos organismos. Muchas gracias, muy amables. Muy bien, muchas gracias al profesor Javier Santiago. Hemos escuchado con atención todas estas participaciones. Hace un momento comentaba el doctor Aparicio que, habiendo todas estas posiciones en contra, perdón, lo pongo entrecomillado porque no ha sido tal la afirmación de este Instituto Nacional de Elecciones, entonces, ¿a quién se le ocurre hacer esta propuesta? Decían mis compañeros senadores aquí también que era importante que les platicáramos quién había hecho esta propuesta. Soy integrante del Consejo Rector del Pacto y obligada estoy, por supuesto, a compartir, a recordarles que efectivamente este tema surge recientemente en la polémica como propuesta del pacto, una propuesta que suscribe, por cierto, el presidente de Acción Nacional, el presidente del PRD, en esta propuesta, pero que también les comparto no son propuestas definidas, no es un tema en el que ya haya un acuerdo, es un tema en donde se esboza una propuesta que no se ha presentado, no se conoce todavía de manera formal, siquiera suscrita todavía por el pacto. Pero con independencia de eso, aquí en el Senado, y que es una dinámica que hemos compartido, que hemos impulsado, incluso quienes estamos aquí en esta mesa, hemos instaurado esta dinámica que nos parece absolutamente positiva y que tiene que ver con este esquema de audiencias públicas, abrir un espacio para los verdaderos expertos, los conocedores de todos estos temas tan especializados en una materia, como aquí se comentó, de reciente incorporación a la vida de nuestro país, y en donde el tema de fondo para nosotros es cómo garantizamos que haya imparcialidad en nuestros procesos electorales, cómo logramos garantizar que haya legitimidad en quienes provenimos como consecuencia de todos esos procesos electorales, en un momento donde el electorado está demandante, el electorado es exigente y por supuesto también escéptico. Aquí ya se platicó el interés de amarrarle las manos a los gobernadores. Nos parece que es obligado revisar lo que pasa hoy en muchas entidades de la República, pero también es cierto que esta no debe ser la posición o la reacción que nos mueva a configurar, a modificar todo un andamiaje
jurídico en torno a este tipo de actuaciones. Aquí han habido afirmaciones tan importantes como la que señala precisamente el problema que representaría para este supuesto Instituto Nacional Electoral fiscalizar 4,000 procesos electorales. Nos parece que es una responsabilidad importante. Habría que imaginarnos el desgaste que implicaría que un órgano de esta dimensión estuviera dando explicaciones sobre las elecciones de Yurecuaro, de Sinapecuaro, de todos estos lugares donde finalmente también tendría que estar fijando una posición, no lo digo en demérito de ningún espacio, sino simplemente en la dimensión del desgaste político que en todo caso esto podría implicar. Se ha coincidido también en sus intervenciones en la importancia de desarrollar un diagnóstico puntual de todo lo que ocurre hoy en esta materia electoral, la coincidencia que tenemos, y estoy segura además compartimos, de lo urgente que es el acabar ya con las cuotas de los partidos, que es un tema que si bien es cierto no estamos de acuerdo, también sabemos que es real, que existe, que de facto se lleva a cabo y que trae también consecuencias importantes para todos estos procesos. Aquí ha surgido también la sugerencia de contar con un Código Nacional de Elecciones. Hay que revisar el alcance pues de esta propuesta también. Hemos escuchado la propuesta de aplicar un sistema de sanciones y responsabilidades administrativas en lugar del juicio político, que también nos puede llevar a otro esquema. Escuchamos también la propuesta de crear el poder electoral, la separación del poder judicial federal con esta materia. Ya nos compartieron también las razones por las que esto debiera de caminar en una ruta separada, y también el llamado que se hace para la conformación, el cuidar, el poner atención a la conformación, a la integración de los órganos electorales, desde los comos hasta los requisitos que habrían de cumplir a quienes se les encomiende esta importante materia. Bueno, pues la dinámica que nosotros hemos llevado en otros ejercicios, no solamente en este tema que hoy nos ocupa en el ámbito electoral, ha sido escuchar de estas voces expertas sus experiencias, sus propuestas, quedarnos con material que además nos comparten, y lo más importante es que hemos dado muestra clara, hay muestras, ejemplos de qué manera estas intervenciones, estos minutos que ustedes nos regalan, tienen sentido porque han formado parte de las propuestas formales, las propuestas legislativas que hemos impulsado al interior del Senado. Estoy segura que lo que ustedes hoy nos comparten lo vamos a revisar y en muchos de los casos habrán de conformar nuestra propuesta que queremos presentar, ojalá que no en un plazo muy lejano. Muchas gracias por su participación. Viene enseguida la mesa de cuota de género para que no se retiren a nuestro público.